Ahora, mala. Bueno, pues pendientes de este debate, veremos si es el último, veremos, porque Donald Trump de momento dice que ha salido como ganador y bueno, pues que no se plantea otro debate con Kamala Harris, también después precisamente de lo que comentaba Francisco, ¿no? Después de la hostilidad que veía el propio Trump por parte de los moderadores, de los presentadores de este debate. Mirando a Estados Unidos, Paco, si te parece nos adentramos ya un poquito en el conflicto en Ucrania. Se espera, por cierto, en los próximos minutos declaraciones por parte de Blinken, también por parte de Leahy, el nuevo ministro de Exteriores británico. Básicamente, para contextualizar un poquito a los espectadores, se va a anunciar, se va a formalizar que se envían armas de largo alcance a Ucrania y que además se le va a permitir atacar territorio ruso. Ayer Biden dijo bueno, pues que estaban trabajando en esta cuestión, Blinken lo negó, pero bueno, más o menos vino a decir que se va a anunciar. Pues si no es hoy, será mañana y si no será este viernes. Te quiero preguntar, Paco, por esta cuestión. Una escalada, una nueva línea roja que se cruza y, como digo, estamos a nada, a unas horas, unos días de que se formalice el último paso, ¿no? Decía Rusia que están demostrando tanto Francia como Alemania, como el Reino Unido, como en este caso Estados Unidos, que se involucran, que son partes de este conflicto. Claro, ahora ya si permiten que se ataque en lo más profundo de Rusia, pues dan más motivos, ¿no? Más argumentos, en este caso a Peskov. Sí, nadie medianamente formado e informado ignora que esto es una guerra de la OTAN contra Rusia. Es decir, la única peculiaridad es que han situado a Ucrania en la vanguardia del frente, ¿no? Y están utilizando a Ucrania como carne de cañón en esta guerra interpuesta, ¿no? El anuncio este de dotar de armas de largo alcance a Ucrania, al régimen de Kiev, para atacar más dentro aún del territorio ruso o para seguirlo atacando de forma más grave, puesto que ya Ucrania está atacando, hace poco hubo una incursión sobre Moscú con drones, ¿no? Sobre edificios residenciales. Pues bueno, indica que esto es una fuga hacia adelante, ¿no? Por parte de la administración Biden-Harris, ¿no? Me parecería que están intentando a toda costa situar al mundo al borde de una guerra nuclear. Y yo no sé si eso es un objetivo electoral o qué es, pero me parece una auténtica locura, porque no pueden esperar que provocación tras provocación frente a Rusia la otra parte no responda, ¿no? Puesto que Rusia es un país soberano que defiende sus intereses, ¿no? Tanto en la región como sus intereses geoestratégicos. Y bueno, y estamos hablando de que Rusia es la primera potencia nuclear del mundo, ¿no? Entonces, ¿a qué está jugando esta gente? Es decir, ¿a qué está jugando? ¿No? Entonces, bueno, todo se resume también en algo que está pasando en la realidad, ¿no? Porque la incursión en Kursk, al final, lo que se ha demostrado es que, aparte de ser una incursión militar de relaciones públicas, como dije en otro debate anterior, para conseguir titulares, ha sido un fiasco y está siendo un fiasco. Es decir, se internaron en una zona de territorio ruso de menos de 1.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos equivalente a una quinta parte de la Comunidad de Madrid, y Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Es decir, y además no había ningún objetivo militar, se han limitado a hacer lo que saben, atacar objetivos civiles. Hemos visto vídeos de misiles HIMARS lanzados contra una autovía con coches cuando la gente volvía del trabajo, ¿no? Para matar gente, ¿no? Es lo único que han estado haciendo, pues, puesto que además no había objetivos militares en esa zona de incursión, ¿no? Rusia parecería que les han dejado internarse para ahora acabar con ellos, ¿no? De hecho, están reconociendo bajas, enormes bajas, ¿no? En la incursión en Kursk, que superan ya los 13.000 muertos, según cifras oficiales de ellos mismos, y también están cayendo como moscas lo que llaman asesores y tal, que son en realidad mercenarios occidentales, sobre todo franceses, ingleses y estadounidenses, sobre el terreno, que están combatiendo sobre el terreno contra Rusia, ¿no? Y bueno, y están acabando también con tanques, decenas de tanques y artillería, etcétera, ¿no? Es decir, mientras a la vez Rusia parece que sigue avanzando en el frente de verdad, ¿no? Que es el frente del sureste de Ucrania, el frente del Donbass. Entonces, están perdiendo la guerra en el frente de batalla real y, por otra parte, parecería que la carta de Zelensky y también parecería también que la carta de la administración Biden-Harris es agudizar el conflicto hasta convertirlo en un conflicto regional, europeo o mundial, ¿no? Y bueno, pues esto es una auténtica locura.
una auténtica locura. Si yo fuera un elector estadounidense no tendría a quién votar, ya lo he explicado más o menos antes, ¿no? Porque me parece que no hay diferencias de fondo entre los dos candidatos. Pero, claro, es evidente que jamás se me ocurriría votar a alguien de esta administración, ¿no? Que está poniendo al mundo al borde de una guerra nuclear. No existe el mal menor, ¿no? En este caso. El mal mayor es esta administración estadounidense que está situando al mundo al borde de un conflicto europeo de imprevisibles consecuencias que puede desembocar en una guerra mundial. Bueno, pues lejos de intentar suavizar estas tensiones, ¿no? Teniendo en cuenta también lo que comentaba Paco, es que estamos muy cerca de las elecciones en Estados Unidos y cada vez se está tensando más la cuerda con Rusia, cada vez están presionando más también a Putin, que hay muchos que hablan, bueno, hay muchos que piensan, ¿no?, que Putin es algo así como el demonio, pero es de los más moderados dentro del Kremlin, y si esto sigue así, pues al final se va a tener que dejarse llevar por las pasiones, algo que de momento, por suerte, no han conseguido. Francisco, te quiero preguntar por esto, ¿no? Porque, como digo, hoy hay rueda de prensa, eso de las 6:30, hablan Blinken y Leahy. Ayer Biden ya deslizaba pues que esto se va a aprobar, decía que se está trabajando, que son básicamente cuestiones técnicas lo que se debate en estos momentos, pero parece evidente que tanto Estados Unidos como Reino Unido van a dar el ok definitivo, la luz verde definitiva a Ucrania para utilizar sus armas de largo alcance para atacar en el interior, en lo más profundo del territorio ruso. Decía muy bien Paco, de hecho ayer lo contábamos, que ayer ya hubo ataques con drones muy cerquita de Moscú, se quedaron a 40 kilómetros, hubo 3 aeropuertos que cerraron. Claro, es que es una escalada que, Francisco, a ver quién para esto ahora, ¿no? También si encima pues atacamos todavía más cerca de Moscú, al final Putin va a responder, claro. Pues sí, Sergio, desgraciadamente, y por una parte de cara la opinión pública esté despierta a ver la realidad y no la ficción, estamos viendo brutalmente cómo se están quitando la careta el establishment de la anglosfera, de la administración actual demócrata del POTUS Biden en Kamala y de la OTAN. Las operaciones realmente que les interesan no son de defensa de Ucrania. Aquí no es una cuestión de defensa o recuperación de Ucrania. Es terrorismo contra la población civil y operaciones de desestabilización contra Estados-naciones. La decisión de permitir a Kiev que ataque Rusia, no que se defienda de Rusia, que ataque Rusia con armas de largo alcance, como asumo las palabras plenamente de Dmitry Peskov de hoy miércoles, donde habla claramente de por qué estas acciones demuestran lo que estoy diciendo, que la operación militar especial que inició Rusia en Ucrania era no tenía vuelta atrás de hacerlo, porque ya se estaban preparando estas operaciones de ataque contra el interior de Rusia, porque está dentro de los planes de muchos think tanks, que también he comentado en este y en otros muchos programas, como la RAND Corporation, en donde había análisis desde antes de Maidán de cómo trocear Rusia. Con este tipo de decisiones tomadas por este occidente colectivo, no por desgracia que nos afecta a la población, lo que decide esta minoría no votada de este establishment de la anglosfera, lo que confirma y justifica la necesidad de esta alternativa de operación militar y de esta guerra de desastre rusa que se está derivando hacia un armagedón nuclear que esperemos que no se llegue a producir. Los intentos aparentes de Occidente de hablar de treguas, de paz, todo es falso. Es decir, ya lo ha dicho también Peskov, que una llamada del POTUS Biden al presidente Putin tampoco pondría fin a nada, porque por una parte están hablando de paz y de planes de paz, y por otra están poniendo la bomba atómica en las puertas de Moscú. La única solución, termino, es que si Estados Unidos abandonase esta administración, evidentemente, esa política de utilizar a Ucrania como un material prescindible, como ha dicho Peskov, están utilizando a Ucrania como material prescindible en un intento de suprimir, de hacer una cultura de la cancelación contra la cultura rusa, contra la historia de Rusia. Bueno, pues precisamente mirando a la historia de Rusia, seguro que muchos se acuerdan de lo que pasó hace unos años en Kursk, muchos seguro pensaban
Bueno, pues que este intento de incursión por parte de Ucrania iba a tener éxito, pensaban incluso llegar a la central nuclear, pensaban intercambiar incluso la central nuclear de Kursk con la de Zaporilla, incluso intercambiar algunos territorios. Esta mañana pues ya les contábamos precisamente cómo está la situación. Hasta 10 localidades han sido tomadas por parte de Rusia. Se dice que más o menos ha recuperado un 10% del territorio. Paco, te quiero preguntar por esto, por cómo está la situación en Kursk y también cómo puede afectar esto tanto a los planes de Zelensky, que decía que quiere implementar su plan de la victoria, ¿no? Incluso quiere terminar la guerra para otoño, presentar este plan a Biden, a Kamala, incluso a Donald Trump, y bueno, pues la situación en el campo de batalla desde luego se le está poniendo complicada, ¿no? Hablamos diariamente de los avances de Rusia en el Donetsk y ahora si encima empieza a recuperar terreno en Kursk, va a dejar a Zelensky en una posición complicada, encima con un gobierno totalmente nuevo. Sí, la operación en Kursk, que insisto, ha sido una operación de, digamos, de relaciones públicas, ¿no? Para conseguir titulares y para forzar a los aliados, ¿no? A la OTAN y Estados Unidos a incrementar las ayudas en armamento y dinero. Sobre el dinero habría que hablar en capítulo aparte, ¿no? Puesto que estamos hablando de un país o un régimen corrupto, ¿no? Que es una picadora no solo de carne en los frentes, sino también de dólares y de euros, ¿no? Gran parte del dinero que ha llegado a Ucrania, de los miles de millones que han ido llegando a Ucrania en estos años, han acabado invertidos en forma de coches de alta gama o villas en la Costa Azul y la Costa del Sol, perdón. Es decir, al final, ¿en qué se resume todo esto? Que están perdiendo la guerra en el frente de batalla y la salida del régimen de Kiev es generalizar el conflicto. Es decir, que un conflicto limitado a Ucrania y a las zonas rusas de lo que fuera antes Ucrania y a Rusia, lo quieren generalizar en el ámbito europeo y más allá incluso a un conflicto mundial, ¿no? Y esto, insisto, es muy peligroso y alguien debería pararlo, ¿no? Efectivamente, está muy bien el recordatorio histórico que has hecho, Sergio, de la anterior batalla de Kursk, aunque no es equiparable, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Puesto que fue la batalla de Kursk en el 43-44, creo recordar, 44, la batalla terrestre más grande de la historia, ¿no? De tanques e infantería, ¿no? Fue, digamos, la última salida del Tercer Reich alemán, de los nazis, para dar un vuelco a una guerra que estaban perdiendo tras la batalla de Stalingrado, ¿no? Tras perder en la batalla de Stalingrado y perder el cuarto ejército alemán, ¿no? ¿Y qué pasó en Kursk? En Kursk al final perdieron la batalla y el camino hacia Varsovia y Berlín a partir de ahí estuvo expedito, ¿no? Es decir, fue una especie de bueno, con sangre, sudor y lágrimas, pero una especie de apisonadora soviética hasta que llegaron a Berlín y derrotaron definitivamente al Tercer Reich, ¿no? Recuerda, de alguna forma, esta operación en Kursk a esa batalla, puesto que es, digamos, una salida agónica, ¿no? Ante una guerra que están perdiendo realmente en el frente de batalla, ¿no? Y bueno, y al final otra cosa que ha conseguido el régimen de Kiev con esta guerra que iniciaron ellos en 2014, 2015, no lo olvidemos, tras el golpe de ultraderecha promovido por la administración Obama-Biden en 2014, se dedicaron a bombardear zonas civiles de los que ellos mismos llamaban ucranianos, ¿no? ¿Qué han conseguido a lo largo de estos años? Que al final, si hubieran tenido apoyos en esas zonas que eran mayoritariamente rusas, al final lo que han conseguido en realidad es que ya nadie quiera ser ucraniano en lo que eran las zonas rusófonas del sur y el este de Ucrania, ¿no? Y claro, es un fracaso político. Y por otra parte estamos viendo también en las imágenes que nos están llegando de Ucrania como lo que están instruyendo en los centros de reclutamiento cada vez son más personas mayores o gente muy joven, ¿no? También nos recuerda al hundimiento del Tercer Reich, ¿no? Cuando optaron por llamar a filas a personas muy mayores o adolescentes, ¿no? Y por otra parte también estamos viendo imágenes de cierta descomposición en el régimen de Kiev, ¿no? Imágenes y síntomas, ¿no? Hace bien poco, ¿no? Esta pasada semana, la anterior, había una cascada de dimisiones en la administración de Zelensky, en el gobierno de Zelensky,
y en la cúpula del ejército, que lo han intentado maquillar como una reestructuración del gobierno. No, lo que ha habido es una cascada de dimisiones porque están viendo altos cargos gubernamentales que esto se va a pique, ¿no? Que la guerra la están perdiendo, ¿no? Y por otra parte estamos viendo cómo dentro de Ucrania se multiplican incluso los atentados contra oficinas de reclutamiento, ¿no? Y cómo están intentando llevar a gente al frente, prácticamente secuestrándola en las calles con violencia, ¿no? Claro, pensemos, ¿no? Pensemos por un momento qué moral de combate va a tener ese tipo de gente, ¿no? Secuestrada prácticamente en la calle y para morir en el frente de batalla, ¿no? Del Donbass. Bueno, pues mirando a Ucrania, mirando esta situación cada vez más complicada en el frente de batalla, también en esta incursión en Kursk, Francisco, te quiero preguntar por esto. Como decíamos, hasta 10 localidades ha tomado Rusia en las últimas horas. Se habla más o menos de un 10% del avance total de Ucrania que se ha disipado en apenas horas. También da muestra, bueno, pues tiene pinta, ¿no?, de que en el momento en el que Rusia quiera apretar un poco va a recuperar este territorio, ¿no? Hablan, decía Peskov, que el ejército ya tiene los planes para la contraofensiva, pues que parece que se está desarrollando ya en estos momentos. Pues sí, Sergio, el avance de los datos que yo tengo, que son datos por parte de, ha publicado el comandante de las Fuerzas Especiales Chechenas, Ahmad, con el subdirector del Departamento Político Militar del Ministerio de Defensa ruso, el general de división Alaudino, y luego también a un analista militar que sigo ruso, Yuri Podolyanka. El avance ruso ha sido de 150 kilómetros en cuestión de horas. Esto aleja más el objetivo hollywoodiense que querían o decían las fuerzas OTAN ucranianas de tomar Sucha para intercambiar esa central que está en ese área contra la de Zaporizhzhia. Pero la realidad es que les van alejando cada vez más. Los puntos en cuestión de horas van a caer a Panazovka y ¿cómo se llama la otra zona que está aquí? El 51 regimiento de la 106 división Snagos, y la realidad me recuerda, como decía antes también Paco, a una situación como la del autor que escribió El hundimiento, Joachim Fest, la situación del delirio de Adolf Hitler, el mismo delirio que está teniendo Zelensky pensando que el delirio de Adolf Hitler ya cuando estaban ya entrando prácticamente las tropas soviéticas en las afueras de Berlín, y sacrificando hasta el último de los niños y sacrificando el último de los ancianos, pues este mismo delirio es el que veo en la parte del señor Volodymyr. Y claro, esta situación, viendo los hechos reales y la guerra de desgaste y la conquista real y autodisposición de los pueblos de Donetsk, de Lugansk, de Zaporizhzhia y de Kharkov, y por supuesto de Crimea, de permanecer en la Federación Rusa, pues no sé hasta qué punto la operación de la OTAN desde antes del 2014 es para plantearse para qué sirve la OTAN. Bueno, pues pendientes de